Buenas noches, queridos hermanos. En esta hora pues vamos a tener una reflexión sobre lo que es la palabra de Dios y ver todos los eventos actuales que están ocurriendo en el mundo entero y poder decir nosotros que el tiempo se nos termina. El tiempo se nos termina, hermanos, y nosotros realmente estamos muy atrasados en cuanto a nuestra preparación espiritual. Vamos a tener una corta oración para poder entrar en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a arrodillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estoy primeramente pidiéndole el perdón de mis pecados, Señor, que usted me pueda limpiar, que usted me pueda purificar, Señor. Yo no soy digna de nada, Señor, ni de siquiera de poderme llamar su hija, Señor, pero vengo, Señor, trayendo esa ofrenda perfecta de Jesús, Señor, para que usted no me vea a mí, sino que lo vea a Él. Nosotros somos indignos pecadores, Señor, y no merecemos que usted nos salve, pero en su gracia infinita, en su amor infinito, usted pues nos ha dado esa dávida maravillosa de nuestro Señor Jesús, para que por medio de Él podamos tener vida eterna. Ayúdenos a alcanzar ese privilegio tan deseado, Señor, de poder entrar en las naciones celestiales, oh Padre bendito. Bendíganos ahora que estudiamos su palabra y envíe su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mientras aquí en la tierra, en una nación tan poderosa como es los Estados Unidos de Norteamérica, se lleva a cabo, se está llevando a cabo, o ya se llevó a cabo, un juicio político sobre el presidente de la nación, el señor Donald Trump, y que ya dieron su veredicto, si lo van a enjuiciar políticamente, y ahora pues viene la segunda parte, ya eso va a pasar en manos del Senado, y ellos van a llevar un juicio, como le quisiera decir, se espera que sea un juicio justo. Realmente, queridos hermanos, mientras aquí los seres humanos se juzgan unos a otros, el Señor en su palabra nos advierte algo que nos debería de poner a pensar. Y dice aquí en San Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. Si el Señor pasara un juicio sobre todos los senadores, los congresistas, los de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pasara un juicio sobre ellos, queridos hermanos, nosotros estaríamos asombrados de todas las cosas que viéramos, patrañas, mentiras, testigos falsos, un sinfín de cosas. Pero eso dejémoselo al Señor. Así es que mientras aquí en la tierra se llevan a cabo estas situaciones, allá en el cielo se está llevando a cabo un juicio, pero ese juicio es un juicio espiritual. Un juicio en el cual el ser humano va a tener que tomar una decisión.
Todos los días, a cada momento, nosotros como seres humanos tomamos decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Cuando nos levantamos, tomamos la decisión de que si vamos a orar o no vamos a orar, si vamos a estudiar la palabra o no la vamos a estudiar, porque es uno el que decide. Es nuestra obligación, sí, para con Dios, pero si yo decido no estudiarla y me mantengo ahí, pues la que se está dañando soy yo. Así es que todos los días tomamos decisiones. Decidimos si vamos a ir a trabajar o nos vamos a quedar en casa, decidimos si nos vamos a bañar o no nos vamos a bañar. Algunas decisiones de las que tomamos son correctas y otras son incorrectas. Pero la escuela de la vida nos enseña muy duramente cuando nosotros nos equivocamos. Y en esta noche, queridos hermanos, vamos a leer el capítulo de Joel, capítulo 3 de Joel, y vamos a leer desde el verso 12. Vamos a empezar a leer y la palabra de Dios dice en Joel 3:12, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Verso 13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14, que es nuestro centro de la meditación, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, multitudes en el valle de la decisión. ¿Por qué están en el valle de la decisión? Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el verso 15 empieza a enumerar muchas señales antes de que esa hoz sea echada, tienen que pasar esas señales. Y dice aquí: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso que dice de que el sol y la luna se oscurecerá, pues está en Lucas 21, ya sabemos, Lucas 21, 25, y está bajo el sexto sello del capítulo 6 de Apocalipsis. No vamos a ir allá porque nos tardaríamos, ya nosotros conocemos esas profecías. Y dice aquí que muchos, miles, multitudes están en el valle de la decisión. Ahora reflexionemos sobre estos versos que acabamos de leer. Vamos a tener una reflexión y vamos a ver cómo el Señor nos está hablando. Nos está hablando en esta hora, queridos hermanos. Nosotros ya no tenemos mucho tiempo para prepararnos, más sin embargo, yo soy la primera. No me quiero jactar en decir que yo estoy preparada. No, queridos hermanos. Nosotros yo desperdicio mucho mi tiempo y en vez de estar orando, porque lo que más necesitamos ahora es la oración para que el Espíritu Santo venga hacia nosotros. Y dice aquí, reflexionemos sobre la palabra, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, el Señor nos está llamando a despertar. El Señor envía mensaje tras mensaje tras mensaje. Él tiene sus siervos que envían mensajes tras mensajes para que nosotros nos preparemos. Realmente, queridos hermanos, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo y los eventos que están acaeciendo alrededor del mundo, y cuando uno predica de estos eventos, no es realmente para asustar a las personas, no es para intimidarlas, no es para eso, sino que el propósito de Dios
es que nosotros veamos el tiempo solemne en el que estamos viviendo y podamos tomar la decisión de consagrarnos y de acercarnos más a Dios. Ese es el propósito. Dice aquí, despierten, oh naciones. El apóstol Pablo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, vamos allá a Romanos capítulo 13, dice de la siguiente manera, dice, el verso 11 dice, y esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y realmente, queridos hermanos, la noche se nos está yendo. La noche está avanzada. Por eso es que el Señor Jesús nos dice, fíjese bien, nos ha dicho en Juan 9, el capítulo 9 de Juan, nos ha hecho un llamado a nosotros, porque la noche está avanzada. Y en Juan 9 dice aquí, en Juan 9:4 dice, me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió entre tanto que dura el día. La noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar. Queridos hermanos, viene lo más oscuro de la noche, que es la crisis final de esta tierra, el tiempo de angustia mencionado en Daniel 12, donde es el periodo más oscuro en el cual ya nadie podrá trabajar porque el trabajo ya estará hecho. Entonces, dice aquí que ya es tiempo de levantarnos del sueño porque la noche está avanzada, dice. Y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, dice el apóstol Pablo, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nos dice vestidos del Señor Jesucristo, Él nos dice, nos manda a que nos vestamos de la justicia de Cristo, que es el carácter de Jesús. O sea, tenemos que lograr reflejar el carácter de Jesús. Y si el Señor lo ha dicho, es porque Él nos va a dar la sabiduría, el poder y se puede lograr. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que volvamos a Joel capítulo 3, verso, ahora vamos al 13, dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. O sea que aquí ya hay mies madura, pero aquí se está hablando de dos, de dos hoz, porque una hoz va a recoger la mies que ya está madura y la otra va a recoger la cizaña. Vayamos al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 14, verso 15, dice. Y del templo y se salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ese es el trigo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ese es el trigo para el granero celestial. Ahora vamos al verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, esa ciega de ese otro ángel es la cizaña. La cizaña.
Volvamos a Joel. En Mensajes Selectos, tomo 3, dice que los profetas no hablaron mucho para el tiempo de ellos. Todos los profetas, todas sus profecías las han hablado para nuestro tiempo, queridos hermanos. Ellos han escrito para nosotros. Las profecías que están escritas aquí en este libro, los antiguos profetas nos hablaron ya. Así dice un himno, los antiguos profetas nos hablaron ya. De la tierra nuevo pesar no habrá, o sea, nos hablaron de esa tierra nueva. Bueno, dice aquí en el verso 14, que es nuestro verso, Joel 3:14, es muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano es el día de Jehová en el valle de la decisión. Como les decía, queridos hermanos, hay decisiones tremendas que tomar. Hay decisiones que nosotros tenemos que alcanzar, sea como sea, tenemos que tomar esas decisiones para bien o para mal. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vayamos a Isaías, capítulo 13, dice: profecía sobre Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia representa al papado en lenguaje profético. Babilonia literal pues estuvo gobernada por Nabucodonosor, y Babilonia representa, o sea, significa confusión, y representa también al mundo, porque el mundo es Babilonia, el mundo está en confusión, queridos hermanos, el mundo está confundido. Y dice aquí, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Y le dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. O sea, estas personas van a entrar por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados. Los consagrados del Señor son sus mensajeros. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se estruendo de multitudes en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Multitudes en el valle de la decisión. Se está preparando una tropa. El Señor está pasando revistas, está preparando una tropa para la gran batalla. Y oiga lo que dice el verso 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Está hablando del tiempo del fin, para destruir toda la tierra. Y el verso 6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Qué dice Lucas 21? Desfalleciendo los hombres por causa de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Verso 8, y se llenarán de terror, o sea, habrá terror en la tierra, angustia, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar al compañero sus rostros de llama. Queridos hermanos, yo podría seguir leyendo y podríamos avanzar, pero yo tengo que avanzar en este tema de multitudes en el valle de la decisión. Oiga lo que dice el libro
conflicto de los siglos. Antes de la crucifixión, conflicto de los siglos, página 652. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar estas palabras en las mentes y en los corazones, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. O sea, ese fue el error de ellos, que cuando Jesús les predecía su muerte, es más, se los decía a cada momento. A Pedro le dijo, voy a subir a Jerusalén, y entonces él le dijo que no te acontezca tal cosa, porque él sabía, él mismo se lo había declarado, que no te acontezca tal cosa, no vayas allá. Entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro ahí fue usado por Satanás porque quería impedir el cumplimiento de Daniel 9, 25 al 27, donde decía que a la mitad de la semana el Mesías iba a ser cortado, o sea, iba a ser crucificado. Entonces, queridos hermanos, dice que los ángeles estuvieron ahí para grabar en la mente de ellos todas las cosas que decía Jesús a ellos. Pero como ellos no podían aceptar eso, oiga lo que pasó. Esto fue el error de ellos. Dice, desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, o sea, ellos fueron probados en ese momento, los encontró sin la debida preparación. Y ahí es a lo que yo voy. El Señor nos está dando tiempo a nosotros. Este tiempo que ha sido por gracia dada a nosotros es para que nosotros nos preparemos para el clímax de la historia, del fin de la historia de esta tierra. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en nuestra preparación. Y nosotros no necesitamos encontrarnos, fíjense bien, sin preparación. Dios nos ha dado señales, nos ha dado avisos, nos ha dado amonestaciones, nos ha mandado a sus siervos, los profetas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía, tenemos los eventos actuales que están ocurriendo. En fin, tenemos todas las evidencias de que el Señor viene pronto. Y el Señor espera que no nos equivoquemos. Pero sigo leyendo. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Y aquí va la comparación con los días que nosotros estamos viviendo. Así también, dice, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas, multitudes, dice bien, multitudes que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido revelados. O sea, esas multitudes de las que está hablando el conflicto de los siglos no es el mundo, porque ahí hay multitudes en el Valle de la Decisión también, pero dentro de la iglesia adventista hay multitudes que no comprenden en qué tiempo profético estamos viviendo. Es más, si le dice profecía, dice, ¿qué es eso? No conocen la profecía. Ok, sigo leyendo. ¿Por qué está pasando eso? Porque nosotros hemos puesto la confianza en el hombre. No hemos puesto la confianza en Dios, ni en Cristo, ni en la palabra de Dios. Nosotros creemos en los pastores mucho,
porque se nos ha enseñado hay que respetarlo. Sí, yo no estoy diciendo que no lo respetemos. Mire, querido hermano, los pastores tienen títulos de divinidad, títulos hasta decir ya no, pero yo no veo en la Biblia a Cristo ni a los discípulos con títulos en las paredes que diga licenciado, teólogo en divinidad o doctor en PhD en divinidad y todo eso. No, yo no veo eso en la Biblia, queridos hermanos. Yo solo veo algo, la unción del Espíritu Santo. La unción, o sea, es la autoridad que Dios le da a sus siervos para predicar la palabra. Ok. Dice, Satanás se procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. O sea, Satanás está acechando ahí a que todo lo que nos puede llevar hacia el camino de la salvación sea desterrado de nuestra mente, dice. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Queridos hermanos, no se enojen conmigo, lo dice el Espíritu de la Profecía. Dice que hay multitudes que no comprenden en qué tiempo profético están viviendo. Y el tiempo de angustia dice que no los encontrará listos. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y a su imagen, y aquí cita Apocalipsis 14, del 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. O sea, el hombre se ha acostumbrado a creer en fábulas, no la verdad. Mire, querido hermano, esto es bíblico. La minoría tiene la verdad, la minoría va a aceptar la verdad, la mayoría tiene fábulas, la mayoría va a aceptar la mentira, la mayoría va a caminar en el camino ancho y la minoría va a caminar en el camino angosto. Entonces dice aquí de que hay multitudes que les gustan las fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, cita ahí 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Y oiga lo que dice la sierva del Señor. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tiene en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y solo la Biblia como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y aquí vamos, ni las opiniones de los sabios, ni las opiniones de los pastores, ni las deducciones de la ciencia, ni las deducciones de los pastores, ni las deducciones del hombre, ni las ideas preconcebidas de los pastores, de los miembros de un cuerpo de Cristo, de los cristianos, así llamados cristianos, dice, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos pasarlo en la radiografía, debemos de cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Los discípulos tenían ideas preconcebidas, queridos hermanos.
en sus mentes. Las enseñanzas falsas los mantuvo sin entender la misión de Cristo. Está el valle de la decisión. Fíjense bien, estaban en el valle de la decisión. Ellos podían haber desechado esas ideas preconcebidas y podían haber aceptado las palabras que Cristo les hablaba. Multitudes están escuchando al hombre en vez de escuchar a Dios. Fíjense bien. En vez de escuchar la palabra de Dios, están escuchando a los hombres. Y los hombres, bueno, muchos son ciegos. Dice, si el ciego guía a otro ciego, pues van a ir a dar al hoyo los dos. Así es que, queridos hermanos, oigan lo que dice en el Testimonio para la Iglesia, número 8. Dice, muchos quienes están buscando prepararse para hacer el trabajo de Dios piensan que es esencial acumular largos volúmenes de libros de teólogos. Ellos suponen que el estudio de estos libros será una gran ventaja para ellos en aprender cómo alcanzar a las personas. Este es un error. Veo, dice la sierva del Señor, en los estantes muchos libros apilados, algunos de ellos rara vez estudiados. Pienso, ¿por qué gastar tanto dinero en algo que no es pan? El capítulo 6 de Juan nos dice que mucho más puede ser encontrado en la Biblia. Cristo dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y dice aquí que hay un estudio de la historia que no debe ser condenada. O sea, ustedes saben que la interpretación de la Biblia es historicista. Y dice aquí, miren, nosotros tenemos que ver la historia, tenemos que ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las providencias de Dios en el gran movimiento de reforma y entender los eventos en progreso, los eventos que están aconteciendo, que nos marcan, dice, que nos marcan y nos guían hacia el gran conflicto final de esta gran controversia. Y yo podría seguir leyendo, pero no lo voy a poder, no voy a seguir leyendo. Muchos acontecimientos han pasado durante esta semana, pero me voy a centrar en uno de ellos. Dice bien, y voy a tocar un punto que no he tocado. A veces estudiamos con el grupo, pero no he tocado este punto. Vayamos a Apocalipsis 14. Y dice aquí, Apocalipsis 14, estoy en el 11. Dice Apocalipsis 14, verso 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, aquí hay un grupo de bienaventurados. Estos son los que han muerto en el Señor. Esos de los que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, dice, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el grupo, el que va a salir, queridos hermanos, de las tumbas
Y la Biblia les dice, bienaventurados los muertos que de hoy en adelante mueren en el Señor. Ahora bien, ¿qué hicieron estos para poder ser bienaventurados? Hicieron las decisiones correctas, batallaron en la vida, depusieron su armadura, porque todos los que han muerto, los vivieron, sí, eran del ejército del Señor. Se pusieron toda la armadura de Dios, pero cuando fueron llamados al descanso tuvieron que deponer su armadura, pero ya habían ganado la batalla, así como Pablo la ganó, y pudieron irse al descanso que ellos iban a despertar en la primera resurrección. Estos, queridos hermanos, tomaron la mejor decisión. Esta era una multitud que tomó la decisión de morir por Cristo. Muchos de ellos fueron mártires, muchos de ellos fueron decapitados, fueron aserrados, fueron degollados, fueron muertos a lanzas, queridos hermanos. Pero ellos tuvieron fe en Jesús y sabían de que la muerte solo era transitoria, solamente era pasajera. Y por eso dice, bienaventurados de hoy en adelante los que mueren en el Señor. Y bueno, ya explicamos ahí lo de la hoz y realmente, queridos hermanos, es maravilloso como la palabra de Dios. Oiga lo que dice el verso 4. Miré, dice, y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, eso nos está hablando de la venida de Cristo. Y hay un grupo de vivos, que está en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este grupo del que habla el versículo 13, fue sembrada la semilla en ellos y el segador pues viene a buscar su fruto, su trigo, y él sabe que va a encontrar el fruto, porque lo que logró la palabra de Dios, lo que logró el Espíritu Santo era convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Cristo viene a traer el trigo, Señor. Queridos hermanos, el Señor pues antes de que el Señor nos juzgue, Él nos manda advertencias, advertencia tras advertencia tras advertencia. Y oiga lo que dice Primera de Pedro, queridos hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro, queridos hermanos, capítulo 1, verso 16. Dice aquí, vamos a leer del 16 al 21, dice. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis, perdón, no es Primera de Pedro, es Segunda de Pedro. Por eso es que no estaba yo, dije yo, ¿qué es lo que estoy leyendo? Bueno, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. O sea, aquellos que tienen ideas preconcebidas, que en vez de la verdad bíblica prefieren fábulas, esto es lo que está pasando. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, dice Pedro. Nosotros no hemos seguido fábulas, dice Pedro, artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea que ellos fueron testigos oculares. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
este es Pedro escribiendo, y Pedro estuvo presente en el monte de la transfiguración, y allí se oyó la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. 2 veces se oyó esta misma voz, y que fue primeramente en el bautismo de Jesús, y en segunda instancia fue en el monte de la transfiguración. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, muchos dicen, no me hable de profecía. Queridos hermanos, sabe una cosa, nosotros somos un movimiento profético y no podemos decir que no vamos a hablar de profecía, porque el mismo Cristo es la profecía. Él es la profecía más grande y más espléndida de la palabra de Dios, es la roca, el Mesías, queridos hermanos, el Cristo. Él es la profecía, queridos hermanos. No podemos predicar sin hablar de profecías. Muchos están en contra de la profecía, pero ojalá que el Espíritu Santo los guíe. Y dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la profecía yo no la puedo interpretar de acuerdo a mis pensamientos preconcebidos, a mi mente preconcebida, sino que el Espíritu Santo viene a mi vida, impresiona mi mente, impresiona mi corazón, y Él es el que nos guía hacia toda la verdad, hacia la verdad profética. Él es el que nos guía porque el Señor Jesús lo dijo claramente, Él os guiará hacia toda la verdad. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Bueno, queridos hermanos, la profecía nos ayuda a ver dónde nosotros estamos dirigiéndonos. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fíjese bien. Y nosotros lo sabemos. Ahora bien, muchas naciones, queridos hermanos, ahorita mismo, muchas naciones están en agitación. Están en agitación. Yo les voy a leer un pedacito que dice aquí. Las amonestaciones de la profecía, dice, están dadas a cada alma, que ninguno de ellos se sienta seguro, porque hay un peligro de ser sorprendidos. Ninguno de nosotros va a interpretar la profecía por su propia convicción, sino que el Espíritu Santo va a interpretarla para nosotros. Queridos hermanos, muchas agitaciones están acaeciendo, muchos eventos actuales están aconteciendo. Oiga lo que le voy a decir. El juicio político del presidente Donald Trump. Sí es cierto que es verdad que se le hizo un juicio político, que se va a decidir si él es removido de su lugar o no. Si bien es cierto, queridos hermanos, pero
ese juicio político que eso ha durado desde que él, bueno, él no había tomado ni el asiento todavía de ser presidente, cuando ellos juraron, y esa es la primera promesa que cumple el Partido Demócrata, que ellos dijeron que iban a enjuiciar a Donald Trump antes que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí está. Yo ya voy a cerrar. ¿Qué es lo que va a pasar si el presidente Donald Trump es removido de su cargo? Nosotros estamos viendo los eventos finales y vemos que Donald Trump ha unido iglesia con Estado. Es más, todos los pastores ya están viviendo en la Casa Blanca. Ahí hay proyectos grandes con, ¿cómo se llama esta predicadora? No me recuerdo cómo se llama, pero es una de las más allegadas al presidente Trump. Y si los demócratas logran removerlo de su lugar, automáticamente, fíjense bien, automáticamente Mike Pence sería el presidente de los Estados Unidos. Pero resulta de que ellos, los demócratas, también hablaron de que querían enjuiciar a Mike Pence. Bueno, no se sabe cómo los acontecimientos irán acaeciendo en el mundo entero, y especialmente con el juicio político de Donald Trump, ¿verdad? Pero si en un dado caso, fíjese bien, el presidente Donald Trump llega a ser removido de la presidencia y Mike Pence, por una u otra razón, no llega a ser presidente de los Estados Unidos, entonces, fíjese bien, quien pasa a ser presidenta de los Estados Unidos sería Nancy Pelosi. Ahora bien, veamos el escenario. Trump, en su deseo de transformar ese país, pues ha unido la iglesia y el Estado. Ahí están los pastores, tiene el apoyo de los pastores y todo eso. Mike Pence es católico. Él lo que va a apoyarse es en el Papa. Y Nancy Pelosi, si ella llega a la presidencia, fíjese bien, podemos contar nuestros días, porque yo pienso que tanto como los demócratas como los republicanos, cualquiera puede traer la ley dominical, pero los republicanos están dilatando, pero los demócratas quieren esto rápido. Y yo le puedo decir algo, si hay una persona, por eso les leí Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaste, tú serás juzgado. Quien realmente debería de tener un juicio político es Nancy Pelosi. Y me dirán ustedes por qué. Vaya, yo les voy a decir por qué. Cuando a Nancy Pelosi le tomaron el voto, el juramento, y le dijeron de que juraba ser fiel a su país, cuidarlo de los enemigos y una serie de cuestiones un ceremonial que hacen allí, ella dijo sí, lo juro, y puso la mano en la Biblia. Ahora bien, ¿quién es el peor enemigo de los Estados Unidos? El peor enemigo de los Estados Unidos es el Papa de Roma, porque el Papa de Roma es el que quiere derribar la constitución política de los Estados Unidos. ¿Quién invitó, fíjese bien, quién invitó al Papa de Roma a dar
consejos al Senado en el año 2015 y a llevar la propuesta de la encíclica papal. Lo invitó Nancy Pelosi, con el que era, no me recuerdo el nombre, pero él era el vocero de la Casa Presidencial en ese momento, y cuando llegó, fíjese bien, el Papa a dar esas lecturas a los congresistas y a los senadores, él se vio bien contristado y renunció a su cargo. Entonces le dejó la vacante a Nancy Pelosi, pero entre los dos, fíjese bien, invitaron al Papa de Roma dentro de los Estados Unidos, cuando ninguno de los pioneros, de los presidentes, Lincoln y todos ellos, no lo hubieran hecho. Ahora bien, oiga lo que dice este periódico. Dice aquí, los demócratas fanáticos tienen el plan de remover a Trump e instalar a Pelosi como presidente dentro de unas pocas semanas. Esto salió el 20 de diciembre de 2019. Y esto, todo lo que ellos han hecho con este juicio político es para ocultar lo que está pasando y todo lo que se está haciendo debajo de agua para que la ley dominical venga a esta tierra. Y oiga lo que está pasando. Y por eso la gente no se da cuenta. No se da cuenta de lo que está pasando porque está más a la expectativa del juicio político que de otras cosas. Dice aquí, el gobernador de Virginia tiene el plan de desplegar tropas en el estado y en las ciudades de Virginia para recolectar las armas. O sea que esto está viento en popa, queridos hermanos. Queridos hermanos, esto se está haciendo tras bambalinas. Y todo lo que está sucediendo nos dice que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y no hablemos mucho sobre el cambio climático. No hablemos mucho sobre él porque el cambio climático, pues, queridos hermanos, es el que va a apretar el gatillo para la ley dominical. Oiga lo que dice aquí. Viene de naturalnews.com. Dice, ¿realmente me crees ahora? Los demócratas tienen el plan, oiga bien, de remover al vicepresidente Mike Pence para ellos poder instalar a Nancy Pelosi. Y luego, dice, de haber instalado a Nancy Pelosi en la Casa Presidencial, van a instalar a Hillary Clinton como presidente de los Estados Unidos. Queridos hermanos, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero el 2020 vamos a ver cómo se va a desplegar la profecía bíblica, hermanos. Pero lo que sí estoy segura y de lo que sí estoy completamente segura es que de que Jesús viene pronto y que nosotros no tenemos más tiempo que perder. Multitudes en el valle de la decisión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros para que esas multitudes se decidan? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vayamos al libro de Mateo 24. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que seamos parte de ese grupo
que la lluvia tardía venga a nosotros y que nosotros podamos ser investidos con el Espíritu Santo y nosotros poder predicar este evangelio con poder y con gran gloria y apresurar la venida de Jesús. ¿Quién quiere vivir en este mundo lleno de dolor, de miseria, de pestilencias? ¿Quién quiere vivir en este mundo? Si usted quiere vivir en este mundo, querido hermano, lo admiro, pero yo no. Yo no quiero vivir en este mundo con angustias, con preocupaciones. Yo quiero ver a mi Jesús. Quiero encontrarme con Jesús, con ese Salvador que dio la vida por mí en la cruz del Calvario, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a prepararnos. Dice que será predicado este evangelio del reino y esas multitudes que están en el valle de la decisión van a hacer su decisión ya sea de vida para vida o de muerte para muerte, porque el evangelio trae vida a aquel que deja que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y trae muerte cuando nosotros rechazamos los llamamientos maravillosos que nos hace Dios a través de su Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que el Señor nos pueda bendecir en esta hora. Recordemos, multitudes en el valle de la decisión, tanto dentro del pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios. Hay multitudes que no saben qué hora es de la noche. ¿Y quiénes estamos para darles esa luz? El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. El Señor tiene un grupo de hijos que le van a dar a la trompeta el sonido certero, y ese grupo de hijos va a ser el que va a predicar el evangelio, el que Él va a llamar, porque Él lo va a llamar. Nadie sabe quién va a ser, sino que Él personalmente va a decir, tú eres parte de los 144,000. Queridos hermanos, que el Señor nos pueda bendecir en esta noche y que su Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, le damos la gracia por su palabra, Señor. Gracias porque su Espíritu Santo nos ha hablado en esta hora y reconocemos que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de esta tierra. Ayúdenos a prepararnos, ayúdenos, Señor, para que el Señor nos pueda encontrar vestidos con toda la armadura de Dios y que en aquel glorioso día nosotros podamos ser llamados y que Él nos pueda decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que os ha sido preparado. Señor, gracias le damos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.